Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes y hoy es un día especial. Este es el día que hizo el Señor. Hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Acuérdense, hoy tenemos una velada. Hemos estado buscando al Señor y vamos a buscar su presencia. Es muy importante. Hemos tenido oración. Y también, acuérdense, debemos de abstenernos de las redes y que no declaremos palabras negativas. Y quiero seguirle con lo que estábamos viendo el miércoles acerca de las bienaventuranzas. Ahora, cuando yo estaba meditando en el ayuno de Jesús, me di cuenta que las primeras 4 bienaventuranzas fueron una expresión de Jesús hacia su Padre Celestial a través del ayuno. Son fundamentales porque a través del ayuno podemos experimentar las primeras 4 bienaventuranzas y obviamente el resto que son horizontales. Las primeras 4 son verticales. Y Jesús experimentó estas primeras 4 dentro del ayuno. Por eso es que Él pudo compartir esto, porque fue el sermón del monte, fue uno de los mensajes más poderosos que jamás nadie haya hablado. Hay tanta sabiduría, pero tanta riqueza espiritual que nos bendice a nosotros. Entonces, aquí podemos ver algo muy importante. La primera, ¿verdad? Hablamos que el miércoles, los pobres en espíritu. Y es increíble, ¿verdad? Ver que el hombre perdió la presencia de Dios por lo que comió. Y no solamente perdemos la presencia de Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando no queremos abstenernos, ¿verdad? De alimentos. Claro, como un acto de nuestra voluntad de abrazar debilidad para suplir nuestra necesidad espiritual de Dios. Pero también perdemos la salud muchas veces por lo que comemos. Por eso es tan importante el ayuno. El ayuno, y con esto no quiero decir que ya no debes de ayunar. No, yo creo que tenemos que aumentar en estos tiempos. Más aún, esta disciplina que es tan importante en la vida cristiana. Entonces, acuérdense, dentro del ayuno, Jesús expresa estas 4 bienaventuranzas. Y la primera es pobres en espíritu, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Número 2, dice ahí, ¿verdad? En el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo quiero decir, ¿verdad? Aquí no dice bienaventurados los que lloran de coraje, bienaventurados los que lloran de envidia. No, no. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? Está tratando de el Señor expresará algo y es algo muy importante. Es parte de tu felicidad y es decir, cuando nosotros a través de nuestras lágrimas y nos sentimos débiles y queremos más del Señor y eso nos lleva a un quebranto, nos lleva a lágrimas. Y lloramos porque lo queremos a Él. Y lloramos porque estamos desesperados de encontrarnos con Él. Obviamente, después experimentamos el gozo. Pero en este proceso, yo creo que es allí donde las lágrimas son una bendición. Y déjame decirte que muchas de las veces y de las más hermosas experiencias
han sido tanto recibir el gozo del Señor, cuando he experimentado el gozo del Señor en una risa impresionante, pero también muchas de las muy grandes bendiciones es cuando he experimentado ese quebranto delante de la presencia del Señor. Y esto me habla que somos felices, escuchen, cuando expresamos nuestras lágrimas para encontrarnos con Dios. Cuando expresamos nuestras lágrimas con un grito desesperado de encontrarnos con Él. Cuando expresamos a través de nuestras lágrimas un deseo intenso de que Él venga a nuestras vidas. Y creo que Jesús en ese ayuno, Él lloró delante de su Padre. Él se encontraba débil, Él se encontraba quebrantado. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre, Dios hecho carne. Y al habitar en este mundo hecho carne, Él pudo experimentar mucho de la miseria espiritual, de los estragos que había hecho el pecado, pero ahora Él lo estaba experimentando no como Dios, sino como hombre. Acuérdense que Él se despojó de sus tres atributos que lo hacen a Él Dios. Y cuando Él estaba ya en ese cuerpo y vio todo lo que el pecado había hecho, seguramente Él lloró delante del Padre en ese desierto. Por eso es que Jesús nos invita a tener estas 4 bienaventuranzas como un estilo de vida. Estas 4 bienaventuranzas son la base fundamental de todo el Sermón del Monte. Es más, el Sermón del Monte no es posible guardarlo, no es posible llevarlo a cabo, a menos que experimentemos estas 4 bienaventuranzas. Y cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y el Señor nos da el reino, y el reino de Dios viene a través de su Espíritu Santo. Es como Él nos quita la pobreza espiritual cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Ya me emocioné. Y la bienaventuranza de llorar, ¿verdad? Es cuando lloramos porque lo anhelamos a Él. Pero también hay otra cosa. Lloramos y al Señor le agrada este lloro y somos felices cuando hemos fallado, hemos cometido un error o errores, hemos pecado y Dios nos lleva a un lloro de arrepentimiento. Y eso al Señor le agrada, mis amados. Repito, un lloro de arrepentimiento. Cuando nosotros empezamos a llorar, y en este ayuno el Señor nos ha estado mostrando cosas a las que tenemos que renunciar, cosas a las que tenemos que quitar en nuestras vidas. Y eso quizás solamente a través del ayuno, la oración y lágrimas. Pero es allí donde tú puedes experimentar lo que está diciendo el Señor. Es: siempre encontrarás felicidad cuando llores, buscando arrepentimiento, buscándome con tus lágrimas. Yo te voy a dar un consuelo sobrenatural. Qué increíble esta bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Es decir, sembramos con lágrimas y cosecharemos con regocijo. Recibiremos consuelo de Dios. Y esto
es una actitud lo que el Señor nos está pidiendo a través de este ayuno. Que tengamos esta bienaventuranza en nuestra vida cristiana. Saben, hay cristianos que ya no lloran, sienten que es algo religioso. No. Es algo que está aquí en la Biblia. Es algo que Jesús lo estableció como algo fundamental. Repito, es un cimiento. El llorar, por supuesto. Llorar para buscar al Señor. Llorar para encontrarnos en una actitud de arrepentimiento delante del Señor. Y es entonces donde el Señor nos va a dar consuelo. Es entonces donde el Señor nos va a dar restauración. Así de que esto es algo impresionante. David lo expresó de esta manera. Les voy a leer este Salmo 51. Dice la palabra de Dios aquí: cuando él había pecado, había adulterado en contra del Señor, había matado a Urías Heteo, lo mandó matar, y bueno, había adulterado con Betsabé, y él estaba, ¿verdad?, desesperado. Él estaba desesperado, pero vemos aquí sus lágrimas de arrepentimiento, cómo David fue restaurado. Así de que no importa en lo que tú hayas fallado, abraza esta bienaventuranza. O sea, Dios está diciendo: feliz es aquel que se arrepiente. Feliz es aquel que es una persona que se quebranta delante de Dios buscando la reconciliación. Porque será consolado si verdaderamente hay lágrimas de arrepentimiento y hay un fruto en nuestras vidas. Y en este tiempo de ayuno, y quizás no termine esta semana y el Señor a lo mejor te guía a hacer más, o por lo menos empezar ya un ayuno, un día o dos a la semana, para fortalecerte más. Acuérdense, Jesús estuvo ayunando 40 días. Wow. Y el diablo se rindió, no pudo vencerlo. Pero vean aquí, hablando David, cuando estaba en ese proceso de lágrimas, le decía al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, dice la palabra de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben? Cuando hay un verdadero arrepentimiento con lágrimas y abrazamos esta bienaventuranza con fervor y lo hacemos un estilo de vida y lloramos en un verdadero arrepentimiento, dice aquí en el verso 12 que Dios restaura nuestro gozo y entonces experimentamos nuevos comienzos. ¡Wow! Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y luego dice en el verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay gente, Jesús no dijo, ¿verdad? Bienaventurados los que siempre andan felices haciendo cosas que no le agradan a Dios. Jesús no dijo bienaventurados, ¿verdad?, los que se la viven pecando, los que se la viven en risas y deleites. Y no quiero decir que no podemos gozarnos, pero que se gozan en el pecado, se ríen en la injusticia, se ríen del justo, se ríen. Es una risa de jactancia, de soberbia. Pero cuando el Señor ve que nuestro lloro es por acercarnos a Él, cuando nuestro lloro es para mostrarle que queremos dejar y arrepentirnos de aquello que fallamos, es entonces cuando el Señor dice: serás consolado. Pero saben, este arrepentimiento no es solamente cuando conocimos al Señor. Este arrepentimiento es un estilo de vida.
Wow, la Biblia dice, David hablaba en el Salmo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Eso es lo que David decía. Wow, está impresionante esto que David expresa. Fueron mi pan. En el Salmo 42, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Es decir, David se alimentaba de Dios llorando. Él lloraba porque buscaba al Señor, porque estaba desesperado por Dios y lloraba. Y Dios se agrada cuando lloramos desesperados por Él. Así de que, familia, abracemos esta bienaventuranza en el ayuno, porque nos hará fuertes. Tendremos consuelo sobrenatural. Y también la Biblia dice en Isaías capítulo 57, verso 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y de veras, mientras más pasa el tiempo, me doy cuenta, y más años he vivido caminando con el Señor, que quizás mis años más felices, mis momentos más felices son mis momentos en los que he llorado en la presencia del Señor, pero no de depresión. Esas lágrimas de disfrutarlo a Él y también de arrepentimiento cuando he fallado. Mis amados, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste con lágrimas delante del Señor? Y sabes, si has estado endurecido, es el momento de abrazar la bienaventuranza, pero no la vas a poder experimentar porque quizás necesitas ayunar para que fluyan esas lágrimas de tu vida, de tu corazón. Wow. Y como decía, son momentos que he experimentado. Me acuerdo una de las primeras experiencias cuando el Señor me empezó a buscar. Todavía ni lo conocía, pero me acuerdo que estaba en la habitación ahí en la casa de mis papás y empecé a llorar y a llorar. Porque cuando estaba allí cerrando mis ojos, yo todavía no había oído el Evangelio, pero yo sabía que había un Dios. Y empecé, me acuerdo, tendría unos 13, 14 años, y me acuerdo que estaba en mi recámara llorando. Nadie me había hablado todavía de Jesús, pero ese fue un día en el que experimenté a Dios y lloré mucho. Así de que, familia, de verdad les digo, estoy más convencido que nunca que el arrepentimiento no es solamente para los pecadores. Esta bienaventuranza no es solamente para aquellos que lloran por injusticias, aquellos que lloran porque les robaron algo. Sí, aquellos que han llorado porque han perdido un ser querido. Sí, el Señor trae consuelo a esas personas. Lloramos porque perdimos un ser querido. Lloramos porque, ¿verdad?, oímos una mala noticia de un familiar. Lloramos porque estamos experimentando una enfermedad. Pero por encima de todas esas actitudes o esas lágrimas está el lloro por buscar al Señor, por un arrepentimiento, por volvernos a Dios. ¿Sí? Por eso es que este arrepentimiento y estas lágrimas no se hacen una sola vez. Quizás, escuchen esto y lo puedo asegurar, que vamos a mostrar este arrepentimiento y vamos a vivir en esta bienaventuranza de lágrimas hasta que Cristo vuelva a la tierra. Así de que, familia, es importante que nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento en el ayuno.
Y quiero volverlo a citar. Dice Jesús, bienaventurados. Es decir, feliz vas a ser cuando llores con propósitos justos y propósitos de Dios. Dios nos dio las lágrimas. Dios nos dio las lágrimas, como nos dio el gozo y la alegría. Pero vamos a ser infelices cuando nuestros corazones no lloren por Él. Pero vamos a ser felices cuando nuestros corazones se quebranten para amarlo y buscarlo a Él. Así de que, familia, esta bienaventuranza la encuentras en el ayuno. Abrázala. Yo la estoy viendo, la estoy viviendo en este tiempo. Esta bienaventuranza. Y sé que en este momento hay lágrimas, pero después encontraremos consuelo. Así de que, familia, sigan ayunando, sigamos ejercitando nuestro dominio propio. Nos vemos este domingo. Acuérdense, no dejen de congregarse en línea. No dejen de conectarse, sean leales y fieles a su congregación. Anímate, échale ganas y, como dije, este domingo tenemos que estar firmes en el Señor, firmes en la fe. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana. Dios les bendiga.